Hola a todos, bueno, en este video vamos a continuar con los temas de jerarquía, herencias. Ya hablamos un poco de clases abstractas y métodos abstractos y ahora vamos a agregarle algunos conceptos nuevos a todo esto. Pero bueno, ¿se acuerdan que en episodios anteriores de esta serie teníamos, habíamos creado por ejemplo una clase círculo y una clase cuadrado que extendían la figura del mismo modo que lo hacían triángulo? Y habíamos hecho acá los dibujitos, todo el UML y habíamos puesto algunos métodos, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahora. Queremos continuar con este ejemplo de las figuras geométricas. Primero, vamos a añadir efectivamente la clase círculo, o sea, vamos a crear el archivo círculo.java, crear la clase que extienda a la clase figura, que tenga los métodos para hacer el get radio, el set radio, que implemente el calcular perímetro, que implemente el calcular área, o sea, hagamos eso. Y acá debería decir B, no A, B. Añadir un método toString que represente en formato string cada figura. Entonces ahora quiero que todas las figuras sean capaces de responder al toString. Recuerden que Java ya incluye un toString en todas las clases. ¿Y cómo lo hace eso? ¿Que se mete en cada clase mía? No, básicamente todas las clases de Java son subclases, sin que yo lo diga, de una clase superior. Y esa clase superior implementa un montón de métodos, equals to string, entre otros. Entonces, cualquier clase que yo cree, como automáticamente va a ser subclase de una clase superior, entonces va a tener implementados un método, por ejemplo, toString. Lo que pasa es que el toString, por defecto que me pone Java, el genérico para cualquier clase, no me sirve, obviamente. En este caso, yo quiero que los cuadrados digan color de relleno rojo, o sea, el color de relleno, y se fijan en el contenido de la variable instancia color de relleno. El color de lado y se fijan en el contenido de la variable instancia color de lado. Que recuerden que estas variables instancias se definen en la clase figura, en la superclase. Además, tiene que decir lado y se fija en la variable instancia lado del cuadrado que está definida en la clase cuadrado. Para los círculos, el toString de círculo debería decir color de relleno y el valor de la variable de instancia color de relleno. Color de lado, el valor de la variable color de lado. Y radio. Tenemos algo que se parece un montón y algo que es particular para cada tipo de figura. Y obviamente podemos pensar que el toString de triángulo, no me acuerdo si ya lo habíamos hecho, pero podría ser color de relleno, color de lado y lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces de vuelta hay una parte que es común a todos y hay otra parte que es particular a cada figura. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a pensar, tengo la clase cuadrado, que es subclase de figura, que tiene su variable instancia al lado. El constructor de cuadrado hará setLado, setea su variable de instancia, invoca setColor de relleno y setColor de línea que están definidos en la superclase. El constructor de círculo invoca a setRadio, o sea, setea su variable de instancia, y nuevamente setea el color de relleno y el color de lado que están definidos más arriba. Si prestan atención, este código está replicado. Es exactamente el mismo código. Y esto obviamente también se cumple con la subclase triángulo. Va a tener el set lado 1, set lado 2, set lado 3, que va a ser particular a los triángulos, y después tendrá que tener estas dos mismas líneas de código. ¿Y qué pasa si el día de mañana tienen más atributos comunes cualquier figura, como, no sé, opacidad, textura, no sé, movimiento, no importa los atributos que quiera ponerle? Entonces, en cada constructor de cada subclase voy a tener que invocar uno a uno todos los métodos de la superclase que setean esos atributos. Evidentemente estoy repitiendo el mismo código en cada constructor. Y recuerden que cuando estoy repitiendo código por todos lados,
En realidad cuando estoy repitiendo código más de una vez, o sea, 2 veces, ya con esto solo me sobra para decir esto está mal. En programación orientada a objetos, repetir código está mal. Existe un concepto en programación orientada a objetos, en realidad es más de la programación en general, pero que se aplica mucho a la programación orientada a objetos, que se le llama el DRY, del inglés Don't Repeat Yourself, o no te repitas. DRY, Don't Repeat Yourself, o no te repitas. Esto atenta directamente contra el Don't Repeat Yourself, contra el no te repitas. Así que vamos a tratar de respetar esto y de no repetir código. Si tienen que copiar y pegar código, se les tiene que disparar una alarma. Bien, no es muy distinto a lo que nos va a pasar en el toString. En el toString de cuadrado va a tener también una parte común y una parte particular. Común a cualquier otro toString, porque el de círculo también va a tener que agregar el color relleno y el color de línea, y el de círculo agregará el radio, el del cuadrado agregará el lado, pero las otras dos líneas son idénticas. Entonces, de vuelta, ¿y qué pasa si tuviese que agregarle a las figuras, a la superclase figura, más atributos comunes? ¿Qué tengo que en cada toString ir y modificarlo para poner los valores de estos atributos comunes? Obviamente no tiene sentido. Entonces vamos a hacer esta tarea de refactorizar código. Refactorizar código es tomar un código que funciona, porque este código, si yo lo pongo así repetido, funciona, pero no está bueno porque no es mantenible. No me permite fácilmente modificar la clase figura, porque si no tengo que estar modificando constantemente las subclases. Entonces vamos a refactorizar este código tratando de subir a la clase figura todo el código que es común a las subclases. Cuando un código se repite en cada una de las subclases, o no, lo subo arriba y lo uso, lo invoco desde las subclases. Entonces, fíjense, me declaro un constructor de la clase figura que tiene setColor de relleno y setColor de línea, o sea que setea las variables de instancia de la clase figura. Y acá uno empieza a pensar, ¿cómo puedo poner un constructor de una clase que no va a tener instancias nunca? Bueno, no importa que no tenga instancias, puedo perfectamente poner el constructor. Total, solamente se va a ejecutar cuando yo diga que se va a ejecutar. Nadie va a poder hacer un new de figura. Recuerden que figura está declarada como abstracta, pero puedo usar este constructor para encapsular las instrucciones, las sentencias de inicialización de figura solamente en un lugar y no tenerlas en cada una de las subclases. Entonces, me declaro un constructor de figura que setea el valor de los atributos propios de figura. Recibe los dos parámetros, color de relleno y color de helado, y los seteas. Y también me declaro un toString de figura que devuelve el pedacito de figura que es del string, que es común a todos. Color de relleno tanto, color de línea tanto. Todas las figuras, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, en la que quiera, va a usar este mismo código de toString. Entonces lo subo, lo pongo en la clase figura. El resto de la clase queda exactamente igual. Ahora, por el otro lado, tengo la clase cuadrado, que acuérdense que extendía de la clase figura, y el constructor de cuadrado. Ahora, en vez de tener estas dos líneas de código copiadas y pegadas ahí adentro, dice super e invoca con un color de relleno y un color de helado. Super es una palabra clave de Java que dice: quiero enviar un mensaje a mí mismo, pero a partir de la clase que está arriba mío. O sea, en vez de poner this, que es me envío a mí mismo a partir de la clase donde estoy parado, en este caso cuadrado, es envío un mensaje a este objeto,
pero empecé a buscarlo a partir de la clase que está más arriba. Super con solo paréntesis quiere decir invoca el constructor de la superclase. En el constructor de cuadrado invoco al constructor de figura. Una vez que termine ese constructor, continúo con los métodos, con las sentencias de construcción de un cuadrado que son particulares del cuadrado, ¿no? Aparte, el super, aparte de usarlo para invocar al constructor, en este caso, a ver, ahí. Aparte de usarlo para invocar al constructor, ahí va, puedo usarlo para acceder directamente a métodos de la superclase. ¿Por qué? Porque si yo acá en el string, ¿no? En el toString, fíjense, yo tengo el toString de cuadrado. Que lo que yo quiero acá es agregar el toString de la clase figura, el que está acá arriba. Quiero invocarlo desde acá. Pero si yo acá digo simplemente this.toString para que el lookup lo busque, en realidad el lookup va a volver acá. Y entro en una recursión. Voy a estar invocando al toString dentro del toString. Entonces digo, no, para. Super toString. O sea, buscame un toString que esté en las clases más arriba. Que puede ser en la que está arriba. O si esa lo implementa, empezará a buscar a partir de esa. Pero le estoy diciendo, no arranques la búsqueda desde acá. Arranca la búsqueda desde la que está más arriba. Ejecuta el toString. Esto ejecuta el toString. Retorna este string. Y a esto le concatena este string. Entonces, el toString de cuadrado invoca el toString de la superclase figura. Ese valor se retorna acá y luego continúa ejecutando su código. Entonces, uso la palabra clave super para indicar que lo que quiero ejecutar no quiero que lo busques en la clase actual, sino que lo empieces a buscar a partir de la clase de arriba. Ya sea el constructor, en el caso del super con parámetros, o super punto, un mensaje. Entonces el objeto super es el objeto que representa la superclase y todas las superclases de la instancia donde se está ejecutando el método. ¿Tá? Es importante ahora que no confundan el uso del super con el uso del this. Muchas veces van a querer hacer algo así como, por ejemplo, volviendo al ejemplo del producto, me dicen, producto, yo acá quiero precio con IVA, ¿se acuerdan que devolvía el precio? Ah, me van a decir, pero precio está definido en la superclase producto, ¿se acuerdan que getPrecio está acá, en la superclase producto? Y yo estoy haciendo que producto importado extienda a producto. Entonces, precio, como está más arriba, lo invoco así. Y esto está mal. Esto no es correcto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque si bien esto funciona, yo solamente uso super cuando quiero asegurarme que no se busque el método local, porque podría haber un problema. Por ejemplo, yo podría tener acá un método public getPrecio, esto sería un double porque ese es doble, que retorna algo incorrecto o lo que sea, no importa, retorna algo que no está bien, error, tira un error. Entonces yo quiero decirle, no, pará, pero no uses este getPrecio, usa el que está más arriba. El punto es que yo solamente uso el super cuando el método que estoy invocando está definido en esta misma clase, pero no quiero invocarlo, ya sea porque es un método que no corresponde invocarlo o, como pasaba con el toString, entraría en una recursión infinita. Ahora, en este caso, lo correcto es usar el this. Podría no usar nada, que es equivalente a usar el this, o, como yo les decía, prefiero yo, personalmente, usar this para dejar en claro que estoy diciendo invocar el getPrecio. Si esto define getPrecio, buenísimo, invocás el de acá. Y si esto no define un getPrecio, empezá a buscarlo hacia arriba. No es correcto utilizar super acá para decir getPrecio no está definido acá, está definido más arriba. Porque eso se encarga
el mecanismo de búsqueda de Java. Bien. Quiero añadir a la representación de string el valor del área. ¿En qué método toString lo hago? Fíjense, ahora quiero que el toString de todas las figuras también sean capaces de incluir el área de la figura. Y ahora tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el área de la figura se define en cada subclase. En la superclase, recuerdan que el calcular área es un método abstracto. No tiene código el calcular área. Se define solamente en las subclases. Pero que voy a tener que poner calcular área en cada toString de cada subclase. De vuelta, empiezo a repetir código. Raro, no está bueno repetir código. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense. Si yo en la superclase, en el toString, agrego dis.calcularárea. Este dis.calcularárea, y ahora es donde viene lo importante de entender el concepto de dis. ¿Quién es dis acá? Dis es el objeto que está ejecutando este método. Yo no puedo tener instancias de figura porque es abstracta, con lo cual esto tiene que haber sido disparado, por ejemplo, por una instancia de cuadrado. Alguien dijo a una instancia, por ejemplo, tengo una variable c que es de clase cuadrado, y alguien dijo c.toString. Ese c.toString invoca a este método, porque este es el toString de cuadrado. Este código, cuando se empieza a ejecutar, dice, bueno, primero ejecuta el toString que está en la superclase. Cuando se ejecuta este código, dice dis.calcularárea. ¿Quién es dis? Dis es c, es la variable cuadrado que está ejecutando todo esto, la que provocó la ejecución de esto. Entonces, cuando se ejecute el calcular área, en realidad se va a ejecutar el calcular área que está adentro de la subclase. Dis es la subclase, es la instancia de la subclase. Por más que lo invoque en la superclase al dis, que lo utilice en la superclase, estoy haciendo referencia al objeto que provoca la ejecución del toString. Entonces, fíjense, hago super toString, invoca este código dice dis calcular área, ok, ejecuta el calcular área que estará aquí en cuadrado, eso devuelve un valor, se reemplaza acá por este valor, se agrega el color de relleno, esto ejecuta este color de relleno, ejecuta el color de línea, entonces eso, bueno, estará por allá abajo el color de línea. Este resultado es un string. Este string, vamos a borrar todo, este string se reemplaza con esto y a ese string se le concatena el lado, getLado, que estará implementado en algún lugar de por acá abajo en esta misma clase. Esto termina resultando un string que se retorna. Es importante, importantísimo a esta altura de partido, que observen que este dis en la superclase no hace referencia a la superclase. Dis siempre es una referencia al objeto que está ejecutando el método. En este caso, si lo ejecuté desde una instancia de cuadrado, el objeto es esa instancia de cuadrado. Entonces, dis.calcularárea es calcularárea al cuadrado cuadrado.calcularárea. Es exactamente lo que está haciendo. Bien. Y acá tenemos esta idea de binding dinámico. Empiezan ahora a aparecer estos conceptos nuevos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el concepto de polimorfismo? ¿Qué era polimorfismo? Bueno, era la idea de que múltiples objetos de distintas clases son capaces de responder a los mismos métodos. Ahora aparece esto del binding dinámico, que es cuando yo acá dije dis.calcularárea. Si este método toString se ejecutó a partir de un cuadrado, entonces dis es una instancia de cuadrado. Pero si este método toString se hubiese ejecutado a partir de un círculo, acá, entonces este dis
sería una referencia a una instancia de círculo. Entonces, la clase a la que pertenece this no se sabe qué clase es. Se sabe que es alguna subclase de figura. Tendrá que ser un cuadrado, un círculo, un triángulo, un rectángulo, las clases que hagamos. Pero no sabemos, en tiempo de compilación, si esto se trata de un cuadrado, un círculo, un triángulo o qué. Se sabe solamente en tiempo de ejecución cuál es la clase a la que le estoy enviando ese método. O sea, cuál es la instancia de qué clase a la que le estoy enviando ese método. El método de ejecutar, lo que quiero que responda, se sabe solamente en tiempo de ejecución. Eso es el binding dinámico. No tengo acá la certeza de que esto va a ser siempre un cuadrado o un triángulo. No lo sé. En tiempo de ejecución, esto podría ser en una invocación un cuadrado y en la siguiente invocación un triángulo. Y está buenísimo esto, porque hace que el mismo código de tu string me sirva para hacer pedazos de strings de círculos, cuadrados, triángulos. Es muy genérico este código. Tengo código acá que puedo usar para cualquier figura. El mismo código me sirve para cualquier figura. Código súper genérico. Obviamente, al ser tan genérico, lo reuso. ¿Por qué? Porque lo defino una vez y lo uso en cada lugar donde necesitas generar un string que incluya el área, el color relleno y el color de línea. ¿Está? Bien. Ahí está. Entonces, a modo de resumen barra repaso de todo lo que vimos. Hasta ahora estamos hablando que como las principales bases de la programación orientada a objetos tenemos el encapsulamiento. Yo defino un objeto que tiene sus propios atributos, sus variables de instancia. Un elemento importantísimo es que se ocultan los detalles internos, toda la implementación del objeto se oculta, incluso las mismas variables de instancia se oculta y solamente se accede al objeto a partir de su interfaz, o sea, de los métodos públicos que yo defino, y idealmente, o sea, lo correcto es a todas las variables de instancia también a través de getters y setters. Y si el objeto tiene un montón de variables de instancia que no quiero que se accedan, entonces no le pongo getters y setters o los pongo como privados. Y tiene un montón de métodos que no quiero que los utilicen otros objetos, pero internamente lo necesito, forma parte de la implementación interna y a nadie le importa cuáles son esos métodos. Simplemente están ahí. Hablamos del concepto de herencia, la idea esta de que yo puedo definir una clase que contiene todo lo que es común a un conjunto de clases y defino muchas subclases que heredan atributos y métodos de la superclase, que pueden además sumar sus propios atributos, sus propios métodos, sus constructores y cosas por el estilo. Hablamos de polimorfismo como esta capacidad que tienen múltiples objetos de responder al mismo mensaje. Cada uno lo hará a su manera dependiendo si son instancias de uno o de otro objeto. El toString, el calcular área, el calcular perímetro, el equals, por ejemplo, son muchos casos de polimorfismo. Hablamos de el binding dinámico, como este mecanismo que nos permite invocar a un método sin saber en tiempo de compilación cuál es el objeto que va a responder ese método, instancia de qué clase es ese objeto. Es en tiempo de compilación, de ejecución, recién en tiempo de ejecución se sabrá que, por ejemplo, se estaba invocando ese calcular área desde una instancia de cuadrado, desde una instancia de triángulo o de una instancia de círculo. Y bueno, y a modo de cierre, la programación orientada a objetos presenta muchísimos beneficios. Esto lo habíamos visto muy por arriba en la primera clase, pero espero que ahora con todo esto le vean un poco más de sentido a esos conceptos que al inicio de todo quedaban medio como en el aire, ¿no? Porque todo es un objeto, puedo pensar las cosas del mundo real como objetos, puedo presentar los roles de usuario, puedo presentar las ventanas de o las ventanas y los botones y los elementos de
las pantallas que diseño para mis sistemas. Y ahora quizás están viendo que todo eso tenía un poco más de sentido, porque primero, y para mí es una de las características más interesantes, resulta muy natural, por lo menos para mí, cuando yo tengo que diseñar un sistema, un software, un programa, empezar a pensar en qué objetos entran en juego en este programa y cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, típico problema de KDP. Yo tengo alumnos que tienen materias y cada materia tiene, no sé, tendrá final aprobado con una nota. Entonces yo empecé a pensar ahí. Bueno, un alumno, ¿qué atributos tiene? Nombre, apellido, legajo y un vector de materias, por ejemplo. ¿Y qué es cada materia? Bueno, cada materia tendrá un nombre de materias con notas, supongamos, ¿no? De finales, vamos a decir de finales. Tendrá el nombre de la materia, fecha en que rindió y la nota. Y yo podría, por ejemplo, decirle a una materia si está aprobada o no. Si está aprobada será si la nota es mayor o igual a 4. Y podré preguntarle a cada materia desde la clase alumno si la nota es muy buena, por ejemplo, si es 9 o 10 o un 8, una cosa así. Entonces empiezan a aparecer elementos de mis materias que puedo usar en la clase alumno, pero que es comportamiento propio de las materias, no de alumno. Entonces a mí me resulta muy natural pensar en qué elementos aparecen, cómo se comporta, qué comportamiento tengo que definir en cada uno y cómo interactúan, cómo se componen, ya sea en forma jerárquica, clases y subclases, o una composición horizontal. Un alumno posee materias. Eso es una composición horizontal, no es vertical. Bien, bueno, la etapa de prueba de software con la aplicación de objetos ayuda bastante, por lo menos en comparación con imperativo. Eso depende de cómo diseñen el código, pero cuando veamos un poco conceptos de programación concurrente, o cuando vean estos paradigmas, van a ver que se hace más complejo probar algunos programas. En cambio, la programación orientada a objetos tiene muchas herramientas, incluye ya muchas herramientas para prueba de software. En particular, van a ver conceptos como test de unidad más adelante, no con nosotros, que son muy comunes en la programación orientada a objetos. Espero que hayan observado que todas las cosas que hacemos en objetos maximizan al extremo el reuso. No repetimos una línea de código. Si una línea de código se repite, algo estoy pensando mal. Tengo que pensar en hacer el código lo más genérico posible. Esto de tener jerarquías de clases y de poder aprovechar el polimorfismo es la clave para poder hacer código que sea muy genérico y muy reusable. Y esto a la vez me facilita enormemente la mantenibilidad. A lo largo de todos los videos yo fui mencionando un montón de casos en los cuales yo digo, bueno, ¿y qué pasa si ahora quiero agregar un atributo acá? Y si yo pienso la solución de manera lo suficientemente genérica, agregar ese atributo es tocar 3 líneas de código y automáticamente un montón de clases ya hacen uso de ese atributo sin que yo tenga que estar agregando código por todos lados y no toco código en un solo lugar. Muchos conceptos de mantenibilidad y reusabilidad que veníamos hablando en KDP y un poco en el módulo de imperativo, acá se hacen muy evidentes. Bueno, espero que les hayan servido esta serie de videos de objetos y recuerden hacer la práctica, recuerden meter mano en los demos que tienen en NetBeans. Es la mejor forma que tienen de entender todas estas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, la clase cuadrado, la clase figura, la clase rectángulo. Pueden agregar cómo agregarían una clase octágono o una clase rectángulo. Cómo pueden pensar esas nuevas subclases de figura, qué atributos le pueden poner, qué comportamiento nuevo o qué comportamiento tienen que implementar. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en clase.